Segundo principio, es Dios quien determina los deberes comprendidos en este ministerio. Lo repito, es Dios quien determina los deberes comprendidos en este ministerio. De la misma manera que es Dios quien los llama, es ese mismo Dios quien define cuál es el rol, cuáles son las funciones que esos hombres deben cumplir en medio de su iglesia. ¿Qué es lo que los ancianos deben hacer en la iglesia? Aquello para lo cual fueron llamados y capacitados por Dios, no otra cosa. Aquello para lo cual fueron llamados y capacitados por Dios. Las funciones del anciano no vienen determinadas, escúcheme bien, no vienen determinadas por las inclinaciones o gustos personales del que está sirviendo. Es que esto es lo que a mí me gusta hacer, o esto es lo que a mí me acomoda, o yo trabajo así, de esta manera. No. Tampoco viene determinado por los deseos de la iglesia, que quieren que sus ancianos hagan. Es que los ancianos debieran estar haciendo esto, o esto otro, o preocupándose de aquello. Los ancianos debieran enfocarse en tal materia. Hay diversos pasajes, no los vamos a buscar, los voy a citar, que hablan que todo siervo de Dios a quien debe agradar. Según de Timoteo que nos dice, todo aquel que milita debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Gálatas dice que Pablo dice que si yo todavía agradara a los hombres, no sería ministro de Cristo, siervo de Cristo. Y el mismo Pablo se refiere a él y a los que lo acompañaban como servidores de Cristo, ministros de Dios, y el anhelo de su corazón es ser hallado fiel por él. Por tanto, los ancianos deben procurar diligentemente hacer lo que Dios les ha encomendado hacer, lo cual no es fácil, porque constantemente son presionados para hacer cosas que otros hacen y que ven que funcionan. Esa iglesia está llena de gente. Y están todos felices. Miren cómo funciona, ¿por qué no lo hacemos así? Sin embargo, debo mencionar que el Señor no ha llamado a los ancianos a ser pragmáticos. La filosofía de lo que funciona. Eso es el pragmatismo. La filosofía de lo que funciona. ¿Funciona? Está bueno. ¿No funciona? Está malo. ¿Funciona? Está llena de la iglesia. ¿Funciona? Fue un servicio hecho exitosamente. Eso está bien. Eso es pragmatismo. Y los ancianos, de donde quiera que sean, nos están llamados a servir con pragmatismo. No es su rol. Los ancianos, por otro lado, no están llamados a ser originales, ni tampoco populares, ni tampoco que sean buenos gestionadores, excelentes. Ser hallados fieles al llamamiento y a la voluntad de Dios para cumplir ese rol. En el Antiguo Testamento tenemos un claro ejemplo de que no todo lo que funciona está bien hecho. ¿Se acuerdan el fuego extraño de Usías? ¿Lo recuerdan? Cuando se iba a caer, él presentó un fuego extraño que Dios no había mandado, y Usías dice que estaba saliéndose del mal por la voluntad de Dios revelada respecto a cómo se debía ofrecer ese fuego. Dios no lo pasó por alto. Los ancianos deben buscar en la palabra de Dios qué es exactamente lo que Dios quiere que hagan. Y ahí está la descripción de sus funciones. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de las funciones de los ancianos. Primero de Timoteo y Tito no nos hablan de las funciones de los ancianos, mayormente. Nos hablan de las características externas de su carácter de los ancianos, pero no tan abiertamente de sus funciones. Hechos 11. Dice el verso 27 de 11 de Hechos. No lo voy a mencionar en orden de importancia, sino solamente como están mencionados en la Biblia. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué hicieron estos hermanos de diferentes lugares de Asia, de Grecia y todo ese sector, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Como por un profeta se dijo que iba a haber una gran hambre en el sector de Judea, hambre que sí ocurrió, hambruna, todos determinaron ofrendar y levantar una ofrenda lo más grande posible para ayudar a la iglesia de los hermanos en Judea. Entonces levantaron esa ofrenda y la llevaron a Judea, y llegaron a Judea y se pusieron a repartir las ofrendas según la necesidad de cada uno. ¿Hicieron eso? No, fíjense lo que hicieron, dice el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo ¿a quiénes? No se lo entregaron a la iglesia, o se lo entregaron a la iglesia, pero a través de los líderes, ¿o no? A dos ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es decir, una de las funciones de los ancianos o obispos o pastores de las iglesias es administrar los recursos de ofrendas de la iglesia de acuerdo a los principios bíblicos establecidos para ellos. Administrar. Eso no quiere decir, como escuché en una predicación hace unos días en YouTube, de una persona que pretendía justificar que las ofrendas llegaran a manos y bolsillos de los pastores. Eso no quiere decir que la ofrenda le pertenezca a los pastores. Lejos está eso de la verdad bíblica. La ofrenda le pertenece al Señor. Y en el temor de Dios y de acuerdo a los principios bíblicos, los ancianos son responsables de administrarla correctamente. Ya lo hemos visto en otras predicaciones, pero uno de los principios bíblicos para los cuales se levanta una ofrenda es para las necesidades de los hermanos más necesitados. En la iglesia primitiva no había, dice, ningún necesitado. Es decir, no había ninguna persona sin techo, sin abrigo y sin comida. Y el segundo principio bajo el cual deben ser administradas las ofrendas es que las ofrendas deben ser administradas para la extensión del Evangelio y la obra de Dios. ¿Y quiénes son responsables de dirigir, direccionar esos recursos? Bien, 14 de Hechos, verso 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice el verso 23, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Solamente quiero mencionar este versículo para destacar un par de cosas. Que primero, que cada iglesia, el modelo, cada iglesia es que debiera tener ancianos constituidos. ¿Okay? Y segundo que quiero destacar es que pueden existir iglesias sin ancianos. ¿No? Dice el texto, constituyeron ancianos en cada iglesia. Esa misma frase aclara las dos cosas, ¿o no? Dice que se deben constituir ancianos en cada iglesia, pero ya habían iglesias que no tenían ancianos, ¿no? Entonces, no por no tener ancianos, una iglesia no es una iglesia. Lo que sí deben estar orando para que el Señor ponga, provea de esos líderes, ¿no? Hechos 15, y seguimos viendo cuáles son las funciones. La primera función que vimos era administrar las ofrendas. Capítulo 15, verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, ¿qué cosa? Que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. ¿A quiénes? A los apóstoles, y no solo a los apóstoles, ¿a quién más? Ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron, ya no todo el mundo, se reunieron, dice, los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: muy bien, hasta ahí. La segunda función de los ancianos en una iglesia local es discernir y juzgar aspectos doctrinales en la iglesia que afectarán la vida y práctica de la congregación. Lo repito: funciones de los ancianos o pastores: discernir y juzgar aspectos doctrinales en la iglesia que afectarán la vida y práctica de la congregación. Aquí había un tema doctrinal en cuestión. ¿Cuál era? Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. ¿Ya? Eso es una doctrina que se pretendía introducir como verdadera, como bíblica. ¿Bien? Pablo y Bernabé, Pablo con la tremenda autoridad de apóstol que tenía, ¿ah? Y Bernabé como un hombre fuerte, la mano derecha de Pablo. Incluso algunos erradamente dicen que también es un apóstol, pero así de potente era su figura. Pablo y Bernabé tuvieron una contienda, una discusión gigantesca respecto a este tema. Pero fíjense que su palabra no fue suficiente para discriminar el asunto, para determinar el asunto. Con toda la autoridad impuesta por Dios que Pablo tenía como apóstol, ni Pablo mismo quiso él imponer su voluntad para determinar cuál era la verdad de Dios respecto a ese tema, aunque para Pablo era evidente de que la circuncisión no era indispensable para ser salvo, ni muy cerca. Entonces se dispuso, dice, que subiesen a Jerusalén, ellos dos y algunos otros, y allá se juntaran con todo el resto de los apóstoles, y solamente con ellos, ¿no? No dice eso, ¿no? ¿Con quién más tenían que juntarse? Con los ancianos, para tratar esta cuestión. Yo me pregunto cuando leo ese pasaje, ¿acaso no era suficiente los apóstoles? ¿Acaso el conjunto de todos los apóstoles no tenían la suficiente autoridad dada por Dios para decir esto sí y esto no? Claro que la tenían. Pero ¿por qué no fue así? Porque el modelo bíblico de funcionamiento de la iglesia es que los ancianos deben estar involucrados plenamente en las discusiones doctrinales para juzgar en ellas y para finalmente discriminar cuál es el camino que se va a seguir en cuestiones doctrinales. Y por eso que llegaron allá, se juntó toda la iglesia, el apóstol Pablo y Bernabé le contaron a toda la iglesia cómo les había ido, le contaron la parte bonita, ¿eh? La predicación del evangelio y las muchas personas que se habían convertido, pero venían con un problemita. Pero eso no se lo contaron a toda la iglesia, porque partió una persona y dijo en medio de toda la congregación: es necesario circuncidarlos. Habían hablado de la salvación de muchísima gente, y uno de los agitados con el tema doctrinal gritó y dijo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Entonces
Se separó el tema, se juntaron solamente los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto y discutieron largamente sobre este tema y sacaron finalmente una conclusión. Así que el segundo rol es discernir y juzgar aspectos doctrinales en la iglesia que afectarán la vida y práctica de la congregación. Ese es uno de los roles. El primer rol, ¿cuál era? Administrar con las pautas bíblicas las ofrendas del Señor. Tercero, Hechos 20, 17. Ya leímos este pasaje la vez pasada, pero vamos a volver a leerlo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, noche y día, no he cesado de molestar con lágrimas a cada uno. Tercer rol del cuerpo de ancianos o pastores: apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó protegiéndola. Cuando habla de apacentar, está hablando específicamente de protección. Protección. El texto, ¿no? Los pastores apacentaban a las ovejas, apacientan a las ovejas, en 2 sentidos. Primero, guiándolas hacia lugares con pastos verdes para que se alimenten. ¿Sí? Y en segundo lugar, protegiéndola de los lobos rapaces a las ovejas, que podían comérselas. En ese sentido las apacentaban. Y aquí Pablo está poniendo énfasis sobre el segundo concepto de apacentar. Los ancianos, pastores, obispos, tienen el rol de apacentar la iglesia con un cuidado especial de otros seres humanos, de otros hombres, que el apóstol Pablo de la Biblia los cataloga como lobos rapaces. Sí, van a haber personas que buscarán destruir la vida de personas en medio de la iglesia, la vida espiritual de esas personas. Y los pastores o ancianos deben saber discriminar y deben saber distinguir si hay algún lobo metido en medio de la iglesia, que lo único que está haciendo es afectando la vida e integridad espiritual de algún creyente. Y deben tomar acción en eso y velar. ¿Y cómo se destruye la vida de un creyente, la vida espiritual de un creyente? Enseñándoles doctrinas que no provienen de Dios, doctrinas que no están en la palabra de Dios y que van a deformar la vida y práctica espiritual de los creyentes. Hebreos, ya vamos terminando aunque estamos en la hora. Capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué le dice a los creyentes que se sujeten y que obedezcan? Para que los pastores, ese rol que tienen que cumplir, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Lo leo o no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pero sujetaos a ellos
para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuál es un rol de los ancianos o pastores? Es velar principalmente por el alma de los creyentes. Sí, a otro ser humano Dios le entregó esa función. Dios vela por tu alma y por la mía. El Espíritu Santo te guía toda la verdad y vela para que estés instruido. La palabra de Dios te enseña. Y todo eso viene de Dios. Pero hay una cuarta cosa que viene de Dios también. Un hombre, un ser humano, un grupo de hermanos, con todas sus imperfecciones y pifias. Y su rol es velar por tu alma. Entonces el texto dice, obedézcanles, sujétense a ellos, para que esa función la cumplan con alegría y no quejando. ¿Delante de quién se quejan los pastores ancianos? Delante de Dios. ¿Ah? Es decir, los ancianos tienen el, voy a decirlo, agradable función de meterse en la vida de los creyentes, en todo aquello que afecte su alma. Todo aquello que afecte su alma. Y procurar dar soporte, o instruir, o corregir, o guiar, o enseñar en ese aspecto de la vida de sus creyentes. Y cuán difícil es para los ancianos o pastores hacer eso cuando esos creyentes no están ni ahí con que alguien se meta en su vida. Entonces otro rol de los ancianos es velar por el alma de los creyentes. Y un último versículo en Santiago, capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es decir, no te siga ahí en la casa solo, botado porque está enfermo, y después diga que nadie me viene a ver. Usted misma llame. No son seres humanos que tienen una bolita de cristal y tienen el mapa así, todos que andan bien, más o menos, súper arriba, súper abajo. No son así. Llámenlos. Su rol, el rol de ellos es ir y orar.